Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 5 de diciembre, momento de dar inicio al webinario que tenemos preparado para esta ocasión en materia de perspectivas fiscales 2020. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Rodrigo Muñoz Serafín, connotado especialista en materia fiscal, a quien brevemente me permito presentar como licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho y con estudios de maestría en Derecho Tributario. En ambos estudios, en todos estos estudios, graduado con mención honorífica. Asimismo, cuenta con el posgrado en Finanzas Corporativas y es doctor en Derecho Tributario, con diversos cursos y diplomados desarrollados tanto en México como en el extranjero. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito jurídico tributario. Fue director, entre otras empresas, de Continental Tire y director de la oficina Puebla de KPMG. Actualmente socio director de su propio despacho, denominado Muñoz Serafín Consultores, y funge como miembro del Consejo de Administración de diferentes empresas. Asimismo, Rodrigo es autor de diversos artículos y monografías publicadas en revistas especializadas y es miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la cual ha presidido. Antes de ceder la palabra a Rodrigo, les invito a todos ustedes a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, nos den sugerencias y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Rodrigo, buenas tardes, podemos iniciar. Emilio, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco mucho a ti, Emilio, la invitación, a Findes, por supuesto, que siempre nos invita a colaborar con todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida, agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre este tema, que como bien se señala como expectativas, pues, o como perspectiva, la realidad de las cosas es que como perspectiva, pues no es en mi opinión, no existe un panorama muy halagüeño para el próximo año, dado la reforma fiscal pues prácticamente ya aprobada, solamente pendiente de publicación, en donde sí, un poco para contextualizar, debemos decirlo, la reforma en general, salvo algunas cuestiones propias del entorno mexicano, no se trata de una inventiva de 100% del legislador mexicano o de las autoridades fiscales. Esta reforma tiene un sustento importante en las normas internacionales y en acciones de la OCDE, como es el Plan BEPS, que seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado de él, respecto al cual se iba trabajando ya varios años. Entonces, ante las exigencias de la OCDE, pues es que se incorporan diversas normas. El problema que existe son dos. Primero, muchas normas realmente que estaban llevadas o que deben ser enfocadas al ámbito meramente internacional, pues en este caso se están también aplicando al ámbito nacional. Y en segundo lugar, pues la forma en la que se están adecuando o tropicalizando, como coloquialmente lo decimos, no fue la mejor manera de hacerlo. Entonces van a generar una gran inseguridad jurídica. Hoy ya vemos, por cierto, una gran cerrazón por parte de las autoridades para platicar con los contribuyentes. Y con este tipo de normas, pues creo que se presenta un panorama que puede ser bastante complejo. En este sentido, a mí me gustaría abordar de manera muy general y solamente como una primera aproximación al tema sobre 12 normas específicas o dos temas específicos que se están planteando en esta reforma. El primero es lo que se le conoce como la famosa cláusula general antielusiva, este artículo 5A, en donde establece una serie de requisitos para ahora interpretar las normas jurídicas y para valorar los actos jurídicos que realizan los contribuyentes. Como ustedes recordarán, esta disposición tampoco es nueva. Esta disposición ya hubo un intento en el año 2014 de incorporar también un artículo 5 en el Código Fiscal de la Federación. En aquel entonces se hablaba de incorporar la famosa teoría de la sustancia sobre la forma al derecho mexicano, que no es una teoría propia del derecho civil como el mexicano, sino del derecho anglosajón. Pero bueno, mucho se trabajó sobre ese tema. Hubo algunos proyectos muy interesantes que sinceramente desconocemos por qué no se retomaron. Había básicamente dos, uno del hoy ministro Lainez y otro de la procuradora o de la ex procuradora del contribuyente, la licenciada Diana Bernal, que hacían análisis muy interesantes y propuestas muy concretas y muy bien fundamentadas sobre ese tipo de normas.
La realidad de las cosas es que hoy existe una norma nueva, la famosa norma general antielusión. Y aquí el punto es, esta norma básicamente lo que establece es bueno, una serie de situaciones, una serie de requisitos para poder valorar cuando un acto carezca de razón de negocios y entonces recaracterizar la operación. ¿Esto qué significa en términos muy generales? Lo que este artículo 5A hoy establece es que te dice, oye, cuando un acto jurídico carezca de una razón de negocios y además te genera un beneficio fiscal directo o indirecto, las autoridades fiscales podrán recaracterizarlo para llevar a cabo el acto que consideraron que debió haberse realizado. Esto voy a poner un ejemplo y no es exactamente el aplicativo de la norma, pero para que tenga, oye, por esto que yo realicé una fusión de sociedades y la autoridad considera que la fusión no tenía una razón de negocios, sino que simplemente lo que se buscaba era evitar la causación del IVA en la transmisión de activos de una sociedad a la otra. Entonces, la autoridad puede decir, oye, ese acto que realizaste no tiene razón de negocios y por tanto yo recaracterizo la operación. Y aquí tenemos ya varios problemas sin necesidad de avanzar más. El primer problema que se presenta es, y que hoy ya lo tenemos, es decir, oye, el punto es, ¿qué se debe entender por razón de negocios? Por razón de negocios, hoy la realidad de las cosas es que no tenemos una definición clara, y aunque la norma pretende establecer una serie de parámetros de lo que es razón de negocios, pues tampoco es muy clara y deja muchas cosas abiertas. En primer lugar. En segundo lugar, y aquí viene el punto importante, es ¿cuándo debo aplicar esta norma? Esta norma la debo aplicar en cualquier caso para valorar cualquier acto jurídico que tenga implicaciones fiscales, o solamente la debo voltear a ver y la debo aplicar cuando exista la posibilidad de que el acto haya sido un acto artificioso para generar un beneficio fiscal. Retomo mi ejemplo. Oye, resulta que yo tengo a la compañía A que quiere unir esfuerzos con la compañía B para conformar un negocio conjunto, llevar a cabo otra, vamos a decirlo así, una nueva línea de productos que tenga mayor crecimiento y que se fortalezca la compañía y todas las ventajas económicas que ustedes quieran. En ese sentido, yo llevo a cabo la fusión y pues esta fusión, evidentemente, cuando no es desde el punto de vista de razón como tal o de voluntad de las partes, pues no tenía ningún beneficio fiscal o no se buscaba un beneficio fiscal. Se buscaba un beneficio competitivo, un beneficio de mercado y que obviamente tuvo implicaciones fiscales que pudieron haber sido buenas, malas o más gravosas o menos gravosas. Ese es un supuesto en donde yo ni siquiera volteé a ver el tema fiscal más allá de cumplir con mis obligaciones. En este caso, debemos voltear a ver la norma o en este caso simplemente la ignoro, dado que la razón de negocio está dada por la propia voluntad de las partes. Caso contrario, y que se presenta muy seguido, cuando un contribuyente llega con su asesor fiscal, le dice, oye, ¿cómo le hago para pagar menos impuestos en esta operación? En ese supuesto, y hablo de cómo pagar menos impuestos con ley en mano, no a través de un acto fraudulento, ni mucho menos. En ese caso, me queda clarísimo, en este segundo supuesto, que en cualquier supuesto, la norma va a ser, se tendrá que ver, porque evidentemente lo que estoy buscando es generar un beneficio fiscal. Pero entonces aquí el punto es, oye, ¿en cuál la volteo a ver y en cuál no la volteo a ver? ¿O cómo voy a demostrar este hecho? En este sentido, ya hoy en día existen dos posturas muy definidas. Una que establece que la norma es una norma general antielusiva, es una norma general de aplicación y por tanto debe voltearse a ver, debe aplicarse en cualquier supuesto. Entonces, oye, no importa qué acto jurídico lleves a cabo, claro, acto jurídico fuera de la normalidad de tus operaciones, en donde si tienes un efecto fiscal, de menor gravamen o un beneficio fiscal, tienes que aplicar esta norma para determinar si es o no un acto artificioso y por tanto si está sujeto a una recaracterización o no. Esa es una teoría. Otra teoría que me anticipo y es con la que yo me identifico es decir, no, esta norma solamente se aplica cuando el acto es artificioso por sí mismo. Regresando a mis ejemplos, oye, en el caso número 1, donde yo pacto una fusión con una sociedad para mejorar mi posición de mercado, en ese sentido, no tengo por qué volver a ver la norma, porque no estoy buscando un beneficio fiscal. ¿Tendrá efectos fiscales la transacción? Sí, por supuesto, pero como una consecuencia de. Entonces, en ese supuesto, no tengo por qué voltear a ver la disposición. Por el otro lado, en el segundo caso, donde llegó alguien y me dijo, oye, quiero pagar menos impuestos, o cómo hago menos gravoso esta operación, sin lugar a dudas, en ese supuesto tendré que voltear a ver la norma, porque sí, evidentemente, para determinar si existe razón de negocios o no. ¿Cuál es el problema de la segunda postura?
El problema de la segunda postura es, volvemos a lo mismo, ¿cuándo hay razón de negocios o no? Porque no es suficiente la voluntad de las partes, no es suficiente que yo declare en cualquier documento público o privado que pues, la intención era generar un beneficio económico en el mercado, sino que en este caso la disposición es muy clara y en pocas palabras lo que te dice, oye, cuando tu beneficio fiscal sea menor al beneficio económico que generaste, entonces hay razón de negocios. Entonces me está dando un parámetro económico con todas las ambigüedades del mundo, pero en este supuesto, en primer lugar, es si para determinar la razón de negocios tengo que hacer un comparativo entre el beneficio fiscal y el beneficio económico, entonces sí reconozco que mi posición o la posición con la que yo comulgo, pues simplemente no podría aplicarse, porque de cualquier manera para determinar la razón de negocios tengo que hacer el comparativo y por tanto tengo que volver a ver la norma. Ahora bien, en este supuesto, y llegando a este caso de la razón de negocios, el tema que a mí me gustaría dejar hoy sobre la mesa para reflexionarlo es, oye, ¿y cómo voy a calcular, cómo voy a hacer ese comparativo cuando me dice el beneficio fiscal, compáralo con el beneficio económico? Y aquí viene el punto es, oye, ¿y cómo voy a hacer la comparación? ¿A qué le voy a llamar beneficio fiscal? ¿Al efecto, al cálculo específico? Oye, ¿sabes qué quiere decir? Que si yo hoy tuve utilidades y voy a generar pérdidas, o tengo una mayor deducción, o tengo más deducciones que hacer. ¿Cómo voy a calcular ese beneficio fiscal en primer lugar? Que créanme lo que no es fácil, por un lado. Esto es, no es fácil cuando efectivamente no tengo una intención fiscal. Y por otro lado, el beneficio económico, ¿cómo lo calculo? ¿O a qué me refiero específicamente con beneficio económico? Y algo muy sencillo, ¿en qué plazo voy a calcular ese beneficio? Porque yo puedo asegurarles que a lo largo del tiempo, siempre el beneficio económico será mayor que el fiscal. Aquí la pregunta es, ¿ese comparativo lo hago en un ejercicio llevado a 2, a 3, a 5, a cuántos ejercicios? ¿Y cómo voy a hacer el comparativo para poder terminar este tema? Ahora, si bien es cierto que esta disposición establece un gran conflicto, un gran problema para los contribuyentes, también hay que decir una cosa, esta norma va a implicar un gran problema para las autoridades, porque hay que recordar ustedes que las autoridades deben fundar y motivar sus resoluciones, y aquí en este sentido, pues la autoridad tendrá que señalar específicamente aquellos motivos que consideró primero, para determinar o para concluir que el acto fue con fines fiscales y que no tenía razón de negocios. Y segundo, viene el punto de la recaracterización. Oye, ¿por qué en el ejemplo que pongo, por qué no debió haber sido una fusión, sino una compraventa de activos? Esa problemática también se le va a prestar a la autoridad y, por tanto, la perspectiva que yo tengo de esta disposición, que no coincide con todo el mundo, aclaro, es que en el corto plazo no vamos a ver esta norma aplicarse de manera muy seguida, hasta en tanto no hay una correcta reglamentación adicional vía reglamento, valga la redundancia, o incluso vía reglas misceláneas, que sería lo menos conveniente, pero a través de ella. Porque de otra forma creo que va a ser muy complicado aplicarla y, por supuesto, también ir a defender ante los tribunales. Entonces, este es un primer tema que nos genera una gran problemática y una gran incertidumbre de lo que pueda pasar. El segundo tema que a mí me gustaría también comentar muy general, la manera de un primer planteamiento, una primera reflexión, ese de los famosos esquemas reportables de quienes son asesores fiscales. Y aquí empezamos, en primer lugar, con la famosa definición de quién es un asesor fiscal. Hoy todo mundo, y debo decirlo y lo digo con mucho respeto, cualquier persona que se sabe 3 artículos dice que es asesor fiscal. Entonces hoy sí quiero ver si esas personas siguen sosteniendo que son asesores fiscales. Pero al margen de ello, la ley sí me establece una especie de definición de lo que es el asesor fiscal. Y me dice que asesor fiscal, en términos generales, es la persona física o la moral que en el curso ordinario de su actividad realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de la totalidad de un esquema reportable. Aquí la pregunta es, ¿asesor fiscal es el que hace todas las actividades conjuntas o solamente una de ellas? Porque se pueden aceptar las dos interpretaciones. Supongamos, y déjenme poner un nuevo ejemplo, supongamos que una compañía tiene un esquema, el que sea, un esquema de financiamiento, un esquema de reorganización, y vienen conmigo o con alguno de ustedes y los consulta, oye, ¿cómo ves los efectos fiscales de este esquema que me están proponiendo? Y ustedes opinan, dicen, ¿sabes qué? Yo creo que es correcto, yo creo que es incorrecto, o yo creo que esto debería ser de otra manera. La pregunta es, esa opinión en donde yo no estoy interviniendo más, simplemente emito una opinión de si el esquema es viable, no es viable, es correcto, es incorrecto, me hace asesor fiscal a la luz de la definición, dado que de alguna forma, pues participé en él.
Y otro punto importante, ¿puedo considerar que estoy involucrado o qué debo entender por involucramiento? Esta es la mera opinión implica un involucramiento. Y aquí el problema que tenemos es que más allá de las interpretaciones que se puedan dar, por supuesto que habrá quien diga y quien estará buscando la interpretación más restrictiva para no caer en el supuesto, hay que tener mucho cuidado con las sanciones, porque estas sanciones, recuerden ustedes que pueden llegar, de manera, me parece que totalmente gravosa y hasta absurda, pues pueden llegar inclusive a los 20 millones de pesos de sanción. Y entonces, bueno, pues 20 millones de pesos, pues yo a cualquiera de nosotros nos afecta de manera importante. Este punto, esta disposición está mal hecha. Esta disposición quiero decir que no es nueva. Esta disposición ya se aplica, o normas similares se aplican en Estados Unidos de otra forma y en la Unión Europea. Específicamente lo que se le conoce en la Unión Europea como la DAC 06, que es una directiva de la Unión. Sin embargo, esta disposición, esta norma europea, lo que te hace es reportar esquemas agresivos transfronterizos. Esto es cuando son entre países y con esquemas muy agresivos. Aquí el punto es, y los tienen muy identificados cuáles son esos esquemas, lo cual, bueno, me parece que tiene una limitante. Aquí el punto es, la norma te da una lista de esquemas que deben reportarse, pero por si fuera poco te dice, oye, y al final del camino, si no, además de estos esquemas, cualquier otro que te genere un beneficio fiscal, una reducción de impuestos, una reducción de la carga tributaria, también la debes reportar. O sea, si no son estos, pero tienes un efecto de reducción, debes reportarlo. Y ese sentido, y en ese aspecto, creo que deja a los contribuyentes en un gran estado de tensión en ese aspecto, porque, bueno, lo mismo, si no te define qué es involucramiento, si no te define cuándo realmente estás ante una norma, ante una operación que debas reportar, y no lo haces, la sanción puede llegar incluso, repito, a los 20 millones de pesos. Por supuesto, y los abogados somos muy dados a decir, no te preocupes, vas a ganar, es inconstitucional, lo vamos a ganar, todo lo que tú quieras y mandes. Pero cuidado, hay que recordar que el fisco nunca pelea desprotegido. Y entonces, pues al menos tendrás que verte en la necesidad de garantizar un crédito fiscal de esa cantidad de la multa, con todas las implicaciones que esto tiene. Por otro lado, me parece que un tema que poco se ha analizado en esta disposición, y es un tema que desgraciadamente hemos dado muy por sentado en nuestro país, es el famoso secreto profesional. La norma es muy mañosa, porque lo que te dice es, oye, cuando el asesor fiscal no puede revelarlo, y evidentemente, ¿por qué no podría, entre los supuestos que la propia norma establece, es por el tema del secreto fiscal? Pues que lo revele el contribuyente. Y entonces, de alguna manera, insisto, estás estableciendo ahí problemáticas o estás demeritando el secreto profesional que tú tienes. Y aquí un punto importante, oye, ¿y qué pasa si ese contribuyente o en esa transacción está incorporado, por ejemplo, un residente americano? Un residente americano donde tiene normas muy estrictas de temas relativos a secrecía profesional y a documentación y a comunicaciones privilegiadas entre cliente y abogado y demás. Esto es, oye, ¿me podrás afectar o podrás invocar tu derecho para estos aspectos o estarás violando ciertos convenios internacionales en función de esta disposición? Es uno de los grandes temas que tenemos. Ahora, otro punto importante también, insisto, y esta norma más que nada tiene que verse con los temas internacionales. Y hay que recordar que justamente por el tema de BEPS, hoy tenemos también normas antiabuso a nivel internacional aplicadas a los tratados que están muy lejos de ser algo similar a lo que tenemos. Y entonces, lo que puede pasar es que por aplicar esta disposición, yo podría estar vulnerando un tratado. O al revés, por aplicar el tratado, puedo estar vulnerando esta disposición. Y entonces, ¿cuál de las dos aplico? Este es otro de los temas importantes, solamente uno de los tantos temas que esta disposición va a generar como problemática en el corto plazo. La ventaja que tenemos en este sentido es que esta disposición entrará en vigor hasta el año 2021 como tal, pero respecto a los esquemas que se realicen incluso en 2020. Pero creo que es importante que durante este año pues hagamos valer esas voces en donde, no con el afán, ya no es un hecho si no va, la reforma ya fue y la reforma se va a quedar, pero sí un poco levantar la voz y decir, oye, estos son los problemas que estamos enfrentando para que cuando la norma entre en vigor específicamente, entonces, pues cuando menos ya se haya podido corregir, pues tengan contemplados todos los aspectos que pueden generar problemática y que pues se traducen en, por un lado, inseguridad jurídica y por otro, seguramente en controversias que lo único que hacen es, van a dejar entrampados una gran cantidad de recursos ahí hasta que se defina si efectivamente el fisco tiene derecho a recibirlos o no. Y bueno, pues por cuestión de tiempo, yo con esto termino mis comentarios sobre estos dos temas, que repito, y así lo hago ver. Es una primera aproximación de manera muy general
para poner en la mesa. Créanme que los dos temas, cualquiera de los dos temas nos da para hablar muchas horas sobre ellos y poner muchos ejemplos. Son aspectos que seguramente en los próximos años veremos muy a menudo. Pero bueno, insisto, por lo pronto la intención es, y espero haber logrado dejar en todos ustedes pues un poco de inquietud en este aspecto, para seguir analizándolo y, repito, poder contribuir con el Estado a perfeccionar la norma para cuando entre en vigor hacia el año 2021. Yo agradezco mucho su presencia y quedo a sus órdenes por si hay algún comentario o pregunta que pudiera responderles. Muchas gracias, Emilio. Rodrigo, muchas gracias. Vamos a atender, si tú me lo permites, algunas de las preguntas que nos hacen los participantes al webinar. Vía correo electrónico tengo dos preguntas que me voy a permitir integrar, pues creo que están relacionadas. Angélica, gracias. Don Nicolás, muchas gracias. Dice Angélica, ¿el encargado de los impuestos en la empresa cae en el esquema de asesor fiscal? Y luego también nos dice don Nicolás, el contador externo que lleva la contabilidad, dado que es el que determina los impuestos, ¿cae como asesor fiscal? A mí me parece, en principio mi respuesta sería no. En principio la respuesta sería no, porque, a ver, ojo, aquí estamos hablando de una actividad muy específica. En este aspecto que es los temas de, determinación de las contribuciones. Y aunque estoy cierto que la determinación de las contribuciones implica ciertas adopción de criterios o de algunas posiciones, ello no me lleva a ninguna, creo yo, a ninguna de las actividades propias de lo que es un esquema reportable, que es básicamente, insisto, la asesoría fiscal. No estoy diciendo que hagas o que dejes de hacer, y no se trata ni del diseño, la comercialización, la organización e implementación de un esquema reportable como tal. Simplemente estoy cumpliendo con mi función. Entonces, en base a eso, en mi opinión, no cae en el supuesto de un esquema reportable. Esto está llevado más bien hacia, insisto, los externos, con los esquemas. Sabemos que existe la planificación fiscal, y cuando me refiero a planificación fiscal lo digo en el sentido más formal y más serio de una planeación legal, donde se pueden plantear esquemas pues, para optimizar esas cargas, insisto, con ley en la mano. Está más llevado a ese tema. A mí, en lo personal, mi opinión es que los contadores que se encargan de toda la parte tributaria de las compañías no caen en el supuesto de un esquema reportable. Muy bien, Rodrigo. Janet, buenas tardes, gracias por su pregunta. Nos dice Janet, si una autoridad fiscal identifica o define alguna de mis operaciones como que carece de razón de negocios, ¿eso me hace caer en lo que denominan crimen organizado? No, a ver, creo que ahí hay un tema muy importante. Creo que se ha mal informado mucho sobre esa nueva disposición que ya se consideran algunos temas fiscales como crimen organizado. A ver, lo que es crimen organizado, y aquí claro, no es mi materia la penal, pero he tenido oportunidad de analizar mucho la disposición e incluso tener contacto con gente de la Procuraduría Fiscal. Y aquí el punto importante es no. En primer lugar, el aspecto es esta norma lo que faculta a la autoridad es a recaracterizar la operación, no a calificarla como crimen, como delito fiscal, uno. Y dos, para que se dé el tema, para que se dé el supuesto en donde pudiera asimilarse o caerse en el delito asimilable a crimen organizado, tendríamos que estar hablando de la comisión de un delito, y específicamente de lo que se refiere al 113 del Código Fiscal de la Federación, donde además hay una serie de participación de varias personas y demás, y que sabemos que es una disposición que está totalmente enfocada a los factureros. No, en este supuesto no hay un crimen, es más, no hay ni siquiera un delito. Pero a ver, ojo, la norma, el artículo 5A lo que me está diciendo es, oye, actos legales, pero conllevados con otra intención, esto es no con una razón de negocio, para ganar un beneficio fiscal, pero de manera legal, es muy distinto al decir, oye, cometí un delito para pagar menos impuestos. Repito y retomo un poco el ejemplo. No es lo mismo que yo en lugar de vender, lleve a cabo una fusión, que es totalmente legal, a que compre facturas. Entonces, definitivamente no. Esta norma lo que le permite a la autoridad decir, oye, ese contribuyente, como realizó las operaciones, no tenía razón de negocio, sino un beneficio fiscal. Recaracterízale la operación a la que tú consideres que debió haber sido justamente para no evitar esa causación de impuestos. Hasta ahí se queda. Temas de delitos fiscales, estamos en otro supuesto, y aquí de hecho no hay ni siquiera una conducta, cuando aplicas el 5A en principio no hay ni siquiera una conducta de tipo delictivo. Muy bien, gracias.
Don Jorge, gracias, buenas tardes. Don Jorge, más que una pregunta, hace la siguiente participación. La regla antifraude tiene por espíritu cumplir con el principio de equidad y proporcionalidad tributaria. Es decir, los contribuyentes que se encuentran en las mismas condiciones deben estar sujetos a las mismas reglas de imposición. Rodrigo nos pregunta de Jazmín Hernández. Gracias, Jazmín. Estamos hablando de las características de los esquemas reportables y una de ellas es el que existan reorganizaciones y estructuras corporativas, tales como el outsourcing. De manera que si yo tengo outsourcing, ¿la debo de reportar? Pues mira, en primer lugar, a ver, aquí el punto importante es la respuesta general, y repito, reserva de ver el caso específico, la respuesta general, en mi opinión, es sí, porque estás generando un beneficio fiscal. Aquí nada más, aquí el punto es, hay que tener mucho cuidado qué es el outsourcing, a qué outsourcing me estoy refiriendo, porque se ha generalizado mucho la palabra y outsourcing son esquemas tanto legales como ilegales, donde atrás hay unos temas de evasión impositiva. Entonces, y habrá que ver ahora cómo queda la reforma laboral en materia de outsourcing, si vamos a poder seguir aplicando o no el outsourcing, ¿no? Aquí el punto es, oye, si estoy generando directa o indirectamente un beneficio fiscal, que esa es esta es la cláusula general, es decir, además de todos estos esquemas, un tema donde tienes un beneficio, tienes que reportarlo, la respuesta sería sí. Ahora, aquí hay un punto importante que sí creo que debe haber precisado y ahora aprovecho y lo hago. El hecho de reportar un esquema no significa que sea ilegal, ¿eh? Ojo, tampoco este tema de que no lo quiero reportar, insisto, no habla de que los esquemas sean ilegales o que se califiquen como ilegales por el solo hecho de ser reportables. Se consideran agresivos donde justamente el fisco, aunque quizás el resultado lo sabemos, analizará la legalidad o ilegalidad del esquema, pero no existe un tema donde ya por el solo hecho de reportarlo, siquiera se presuma que el esquema es ilegal. Rodrigo, gracias. Don Manuel, buenas tardes. Tengo entendido, nos pregunta don Manuel, que los tribunales colegiados de circuito han reconocido que la elusión tributaria es un fenómeno distinto a la evasión y que la elusión consiste en el desarrollo de actos, contratos, negocios y mecanismos legales que tienden como fin a minorar el pago de los tributos. ¿Qué no es lo mismo que evasión? No, bueno, a ver, aquí un punto, mucho se ha discutido sobre el tema y la verdad de las cosas es que la línea es muy delgada. Yo le podría decir la diferencia entre evasión y elusión, esto es, la elusión es efectivamente, y de hecho hay teorías elusivas en donde, vamos a decirlo así, se evita la causación de la contribución a través de actos legales. Y hay diferentes aspectos elusivos, economías de opción, fraude a la ley, en otros sistemas están sobre la forma y demás, pero no caen en la ilegalidad. Otra vez, y no es exactamente, pero déjame poner el ejemplo, oye, yo puedo calificar como elusivo el hecho de llevar a cabo una fusión en lugar de llevar una venta de activos. Y las dos estaremos ante una economía de opción, porque la ley me da las dos opciones, y estaría evitando la causación del IVA a través de la fusión. Por ejemplo, la evasión fiscal es una conducta delictiva y necesariamente implica un acto ilegal por sí mismo. Doble contabilidad, llevar facturas, simular operaciones, por usted que fue una compraventa, pero déjeme poner un ejemplo que usamos mucho en clase, es decir, oye, pues imagínate que el papá le quiere vender las acciones al yerno de la empresa, pero pues las acciones no tienen costo fiscal, y entonces lo que hago es que el papá le dona las acciones a la hija que está exenta, y la hija le dona las acciones al marido que están exentas. Y luego, pues por otro lado, resulta que el marido, como quiere mucho al suegro, le dona a la hija dinero y la hija se lo dona al papá. Y entonces, una serie de donaciones donde efectivamente, en el fondo estás llevando a cabo una compra-venta. Ahí sí me preguntas, ahí evidentemente creo yo que sí tendríamos la posibilidad de considerar que existe un acto totalmente evasivo, dado que estás simulando, no estás optando por nada, estás simulando una compraventa vía una donación, que estarías en un acto evasivo, de evasión y por tanto delictivo. En el caso de una fusión, por ejemplo, bueno, si la ley me dice puedes vender o puedes fusionar y yo opto por fusionar con el mismo efecto o por las mismas razones, entonces ahí estoy ante un acto elusivo. El acto elusivo es, digamos, actos legales y que simplemente a través de diferentes figuras, economía de opción, por ejemplo, evitas la causación del impuesto, caer en el supuesto de causación. El acto evasivo
es a través de violación, específicamente actos delictivos o ilegales, el no pagar la contribución. Muy bien. Gracias, Rodrigo. Janet, buenas tardes nuevamente, Janet. Nos pregunta, ante la ambigüedad de realizar una operación que carece de razón de negocios, ¿habría la oportunidad de restablecerla, es decir, de corregirla? Sí, siempre, no hay ningún tema. Finalmente, aquí el punto es decir, oye, si yo tengo dudas, si yo tengo desde la operación, ¿cómo la llevo a cabo? Sí, por supuesto que se puede reversar la operación, y hay que recordar que aún aquí no me limita el tema de la espontaneidad, que es un punto importante. Y creo que vale la pena mencionarlo porque acuérdense ustedes que la propuesta inicial que se envió al Congreso te limitaba ya la famosa espontaneidad del artículo 73 cuando incumplías alguna obligación fiscal. Aquí, por supuesto, oye, si la operación como tal, tengo dudas si tiene razón de negocios, porque pues por alguna razón que sea, claro que la puedo reversar. Solo hay que tener mucho cuidado porque hay que ver si en esa operación que originalmente se realizó no tengo intereses de terceros. Entonces, para reversarla, tendría que también resarcir a esos terceros de los efectos adversos que le pudiera causar ahora el reversar la operación. Gracias, Rodrigo. Nos pregunta Ana, como una de las características de los esquemas reportables es que los honorarios o remuneraciones se fijen en función del beneficio fiscal. Esto significa que si yo tengo una SC que no paga finalmente el impuesto porque se distribuye en las personas que la integran, que la tienen consolidada, ¿esto cae en un esquema reportable? No, a ver, no. Me parece que el tema es, efectivamente, la SC no es exactamente el término, pero permitan, la SC es una entidad un tanto transparente, donde al final el efecto lo reciben los miembros. Y digo, la SC no paga el impuesto porque lo paga cada uno de sus integrantes. Y por supuesto, que está en función de las utilidades que reciban o que genere la SC. Ese es muy distinto. A lo que se refiere la norma es justamente en esquema de asesor. En primer lugar, para que estemos ante una reportable, tengo que estar a ver un asesor fiscal, para empezar. Ya tengo el asesor fiscal y entonces el asesor fiscal te dice, oye, a ver, vamos a llevar a cabo un esquema. ¿Cuál es tu tasa efectiva de impuesto? Pues mira, mi tasa efectiva de impuesto hoy por hoy es del 30%. Mira, yo te voy a proponer un esquema donde tu tasa efectiva del impuesto va a ser del 15%. Entonces, oye, y me vas a pagar un porcentaje sobre el beneficio fiscal que te genere. En ese sentido, ese es el tipo de beneficio fiscal a que se refiere la disposición para que sea un esquema de los reportables. En la LSC es un esquema, ni siquiera es un esquema, es la mecánica normal de operación como cualquier socio accionista, que finalmente, por supuesto, su remuneración en esa virtud como socio accionista dependerá de los resultados de la entidad. Pero son casos diferentes. Muy bien, gracias, Rodrigo. Por último, Juan, buenas tardes. Don Juan nos dice, si yo cayera en uno de los supuestos que se establecen en la ley, en la regla general de antiabusos, ¿me podrían cancelar los sellos digitales? No, yo creo que no. Bueno, con menos, bueno, de poder sí puede, no y se puede, hoy para todo te cancelan los sellos digitales. Creo que el tema es, no debieran, porque a ver, otra vez, el punto es, lo que el artículo 5A no te está estableciendo una infracción como tal. El artículo 5A lo que te está diciendo es, oye, por virtud de una serie de parámetros, que básicamente es la comparación del beneficio fiscal contra el beneficio económico, dado que tu acto o actos no tuvieron una razón de negocios, me faculta a mi autoridad a recaracterizártelo. Oye, no fue fusión, fue compraventa. No fue donación, fue compraventa. Es lo que te permite como tal ese aspecto. No es que por sí mismo hayas violentado alguna disposición, por un lado, y por otro lado, si nos vamos a los supuestos de cancelación, no te dice que la aplicación del 5A te da origen a una cancelación, porque, repito, el 5A no considera una infracción como tal. Muy bien, Rodrigo. Y bien, antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 12 de diciembre, repito, a las 18 horas, estaremos platicando sobre coaching. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 34 minutos, día 5 de diciembre. Damos por concluido la transmisión del webinario. Buenas tardes y hasta luego.